quieren pueden abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Como saben, estamos estudiando la carta del apóstol Santiago, que iba dirigida a unos hermanos judíos, cristianos, que estaban en la dispersión y que estaban pasando por diferentes circunstancias. Y que él les escribe para animarles de una manera muy práctica a vivir en santidad, a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe dada una vez y por todos los santos, como dijo también Judas. Yo le comentaba a los hermanos ayer que tuvimos el privilegio de poder compartir con ellos la palabra, que a veces podemos pensar que las partes más difíciles de entender de la palabra de Dios y de por tanto llevar a cabo, puede ser la profecía. ¿Cuántas veces quizás hayas escuchado e incluso hayas afirmado, el Apocalipsis? Mi madre, qué complicado, ¿no? Con tantas figuras por medio, o Ezequiel o Daniel. Y ciertamente hay que reconocer que tiene su dificultad. Pero lo más difícil de poder predicar es acerca de las obras y de la fe. Y es complicado porque hay que hilar muy fino, porque la separación entre ambas es una delgada línea que puede separar entre una falsa salvación por obras o pensar, como piensan muchos, en que no hace falta llevar a cabo ninguna obra porque ya la gracia de Dios me salva. Y intentar explicar eso conforme a la palabra es complicado, muy complicado. Así que rogamos al Señor que en esta mañana, debido a que este es el tema, nos ayude para poder entender realmente cómo una fe realmente salvífica, salvadora, nos hace andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Esa será la evidencia de que realmente esa fe que el Señor llevó a cabo por gracia es salvífica. Y esperamos en el Señor que así sea. Abran sus Biblias, como hemos dicho, en Santiago 2. Vamos a estar estudiando desde el versículo 14 al versículo 19. Del 14 al 19. Seguro que alguna vez has escuchado la frase de que lo que hacemos muestra lo que somos. Seguro que lo habrás escuchado. Don Manuel tiene una anécdota que es mucho más clara. Yo puedo decir que soy chino, pero si no manifiesto que hablo chino, que vivo como un chino, que me comporto como un chino, que tengo un pasaporte chino, yo puedo decir lo que yo quiera. Realmente lo que hacemos muestra lo que somos. Seguro que has visto la película Atrápame si puedes, otras veces la he nombrado. La verdad es que es una película que me gusta mucho, que cada vez que puedo la vuelvo a ver, porque me gusta ese tipo de historia. Y cuenta la historia, esa película, de un muchacho que siendo adolescente tuvo a todo el FBI en jaque, porque se convirtió en un estafador profesional. Él se hizo pasar durante mucho tiempo como piloto de aerolíneas, se hizo pasar incluso hasta como médico. Al final lo detuvieron. Todo esto fue un hecho real. Años después, ya mayor, este hombre en una entrevista, que luego dio pie a un libro en el que se basó la película, dijo que su éxito fue que se creía todos los papeles que interpretaba. Y por eso durante tanto tiempo, mucha gente no creyó en él, o no vio en él a un estafador, sino a un verdadero piloto o a un verdadero médico. Pero él dijo, pero a la cuenta que yo caí cuando me detuvieron, es que al final yo solamente era un estafador. Al final solamente era un estafador. Y es que realmente lo que hacemos muestra lo que somos. De la misma manera, la autenticidad de una fe en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, se hace evidente no por lo que esa persona dice, sino por lo que esa persona hace, por la profesión de fe que hace en su vida. Si una persona dice que es cristiana, que tiene fe en Cristo, pero no vive honrando a Cristo en todos los ámbitos de su vida, como demanda la fe, entonces esa fe es un fraude. Esa fe es un fraude. Y ese es el punto que Santiago nos quiere presentar en esta mañana. Si un creyente
que realmente ha sido salvo por gracia por medio de la fe, no vive conforme a esa fe es vana, es inútil, nunca ha sido salvo. Y para presentar este punto, va a presentarnos 3 características de una fe inútil, de una fe vana, de una fe muerta, de una fe que no salva. La primera característica será la opinión propia. La segunda característica será una falta de compasión. Y la tercera característica, una convicción u ortodoxia bíblica superficial. 3 características de una fe inútil: la opinión propia, la falta de compasión y una convicción teológica superficial. Vamos un momento al texto para leerlo y empezar a explicar lo que Santiago nos dice aquí. Santiago 2, del 14 al 19. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Señor y Padre, te rogamos ahora, Señor, que nos ayude mediante tu Espíritu Santo, aquel que inspiró estas palabras, que también nos ilumine, Señor, en esta mañana para poder entenderla. Ayúdanos a trazarla con precisión, Señor, para que tu Espíritu Santo lleve a cabo la obra en cada uno de los corazones que hoy nos encontramos aquí, para la edificación de tu iglesia y para la salvación de aquellos, Señor, que aún no creen en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una fe basada en una opinión propia. Primera característica de una fe que nos salva. Fíjate cómo empieza Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿de qué sirve la opinión propia acerca de la fe que cada uno dice tener? ¿Puede esa opinión acerca que él tiene de su fe salvarle? Santiago comienza dirigiéndose a su audiencia y por 6ª vez en escasamente 2 capítulos como hermanos míos. Ese hermanos míos manifiesta su cercanía, manifiesta su preocupación sincera por ellos. Realmente en aquella iglesia habían hermanos que creían, personas que creían ser hermanos, de tener fe y no lo tenían, pero Santiago no entra como un látigo o como un elefante en una cacharrería para asustarles, para amedrentarles, para sacudirles. Va con amor, va con paciencia, con misericordia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe que dice tener salvarles? Esta actitud de Santiago nos muestra cuán grande es el amor que debemos tenernos los unos por los otros, y más en un tema como ese tan importante. Si tú realmente amas a tu hermano, te preocuparás de que realmente su profesión de fe sea para salvación. Si no es así, si te da igual, realmente tienes un problema. Santiago realmente amaba a aquellos hermanos. De hecho, estaba mostrando aquí su fe salvífica porque él tenía esa preocupación por ellos. Y les pregunta, les inquiere, realmente, ¿de qué sirve que alguno tenga fe si no tiene obras? Está preocupado por la fe de aquellos hermanos. Así que Santiago, con esa preocupación sincera por aquellos hermanos, le hace 2 preguntas. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y la otra pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? Estas preguntas son retóricas y que en este caso en concreto exigen necesariamente una respuesta negativa. No. Cuando ellos escuchan esta palabra, estas preguntas, de Santiago, ya saben que la respuesta va a ser no. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De nada. ¿Podrá esa fe salvarle? No. Junto con la pregunta venía la respuesta.
La frase ¿de qué aprovechará? También se puede traducir como ¿de qué servirá? ¿De qué servirá para una persona la fe que dice tener? Y ese alguno establece la interpretación de todo el pasaje. Ese alguno dice, porque no está hablando Santiago aquí de alguien que tiene fe, sino de alguien que afirma por sí mismo tener fe, lo cual es muy distinto. Y esto es un punto importante porque nos va a ayudar a entender todo el pasaje. ¿De qué sirve la opinión propia de esa persona? No está diciendo que tener fe en sí misma está mal, al contrario. Santiago dice, ¿de qué sirve de que nadie afirme por sí mismo de que tiene fe? Está hablando, por tanto, de un supuesto creyente que afirma bajo su propio criterio de que es salvo y de que la fe que tiene en sí mismo es una fe para salvación. Santiago continúa su pregunta diciendo, ¿de qué sirve a nadie el afirmar de sí mismo que tiene fe si no tiene obras? La palabra obra no está hablando de cosas, de hechos prácticos puntuales. Está hablando de una vida caracterizada por la piedad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque es lo que ha hecho Santiago hasta la fecha, cuando empezó a escribir Santiago, su carta. Porque a lo largo de su carta, él ha ido mostrando algunas de las características de una fe salvífica y que se manifiestan en una vida piadosa. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, él mostró la paciencia, que es fruto del Espíritu, como una evidencia de esta fe salvífica, de una vida de piedad. Y él dice en el capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La otra característica de una vida de piedad es el soportar las tentaciones. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La otra prueba evidente, esa obra evidente de una vida piadosa, era la pureza. En Santiago 1:21 él escribió, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La otra característica era precisamente la obediencia a esa palabra. En el versículo 22 y 23 de ese capítulo 1, Santiago escribe, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. La otra evidencia era la compasión. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Como vimos hace unas semanas, también está la imparcialidad. Y como veremos, si Dios quiere, Dios mediante, más adelante, si Él lo permite, también veremos en el capítulo 3 que otra de las evidencias de una vida piadosa es el dominio de la lengua, o la humildad y la veracidad en el capítulo 4, o de nuevo la paciencia en el capítulo 5. Así que, en otras palabras, lo que Santiago está preguntando, ¿cómo alguien puede afirmar que tiene fe cuando en su vida no hay estos hechos piadosos de los cuales hemos hablado hasta ahora? Porque estos hechos piadosos van a corroborar realmente que tu fe es o no verdadera. Y ahora de manera directa les pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Literalmente se debe leer, ¿podrá esa fe salvarle? Es decir, ¿podrá esa opinión propia del que dice tener fe y de la cual no hay evidencias prácticas de una vida piadosa salvarle? Respuesta de Santiago, no. Esta pregunta, con su respuesta ya incluida, pone de manifiesto que no cualquier fe salva, ni cualquiera que diga de sí mismo que tiene fe es salvo. De hecho, el Señor Jesús afirmó en Mateo 7, del 16 al 18, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Santiago no está negando en ningún momento, porque no puede negarlo, que una fe genuina salva.
pero está en lo cierto cuando niega que el decir tener fe sin evidencias externas de esa fe salva a nadie. Eso es imposible. Si no hay una vida coherente con esa fe que se dice tener, esa fe realmente no es verdadera. Tristemente, muchos han visto durante la historia de la cristiandad, en esta afirmación y en este texto en concreto que tenemos de Santiago, una contradicción con lo que otras partes de la Biblia habla acerca de la salvación solo por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Uno de aquellos hermanos que abogaban por esa realidad era el apóstol Pablo. Y como saben, él enseña en sus cartas siempre y reafirma una y otra vez que la salvación solo es por gracia y por medio de la fe, y no por obras. Él lo quiere dejar siempre muy claro. Pero no hay nada más lejos de la realidad que pensar que Santiago le está contradiciendo. Porque como dijimos antes, en su flujo de pensamiento hasta la fecha, en toda su carta, desde el capítulo 1 y versículo 1, él presenta que si una persona ya ha sido salvada por gracia y por medio de la fe, como afirma el apóstol Pablo también, entonces es inevitable que esa persona dé frutos en su vida, frutos de piedad, que es lo que va a hacer que alguien sepa realmente si es o no salvo. Santiago, preocupado por aquellos hermanos a los que amaba, les dice: examínense, porque si no tienes fruto, ese fruto de piedad de lo que hemos hablado hasta ahora, la única evidencia es que tu fe no es salvífica. Te quiero, te amo y por favor te aliento, te exhorto a que examines tu fe. Porque si eso es así, si no hay ese fruto, es que nunca has sido salvo, aunque tú opines de ti mismo que lo eres. El apóstol Pablo, en sus cartas, cuando él afirma que la salvación es por gracia y por medio de la fe solamente y no por obras, con eso no estaba rechazando las obras como evidencia de una fe salvífica. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Efesios. En Efesios 2, y te animo a que tengas la palabra delante para que veas que yo no me estoy inventando nada, en Efesios 2, en los versículos del 8 al 10, Pablo resume de la forma más clara posible la relación que existe entre la salvación por gracia por medio de la fe y las obras. Y fíjate lo que él dice, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjate el versículo 10 ahora. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos, para que todos aquellos que han sido salvados por gracia y por medio de la fe solamente y no por obras, para que todos esos andemos en ellas. En otras palabras, Pablo afirma que todos los creyentes somos creyentes porque previamente Dios en su misericordia y por gracia nos ha hecho nacer de nuevo, somos hechura suya. No podemos hacer nada para alcanzar esa situación. Dios lo ha hecho porque Él ha querido. Y eso se manifiesta, dice Pablo, porque ahora vas a vivir como nueva criatura de una manera distinta. Ahora la gracia de Cristo te va a capacitar para que manifiestes esa vida nueva, en novedad. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabré? Porque vas a andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. A los romanos, el apóstol Pablo les dice acerca de lo que Dios va a hacer en su juicio. Y es impactante. Romanos 2, del 6 al 10. Romanos 2, del 6 al 10. Dice el apóstol Pablo: el cual Dios pagará a cada uno conforme a ¿qué? ¿A su fe? A sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien, en esas buenas obras que Él preparó de antemano, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, todos aquellos que no han sido regenerados o que piensan que son salvos, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Qué bueno, lo que dijimos antes, esas obras que Dios preparó de antemano al judío primeramente
y también al griego. Vemos, por tanto, que no hay una contradicción entre lo que Pablo afirma, porque es exactamente lo que Santiago también está afirmando. Lo que pasa es que es la misma realidad vista desde las dos caras de la moneda. Porque Pablo se opone al legalismo, al pensamiento de que voy a alcanzar la salvación por mis obras. Y dice Pablo, no, es por gracia, por medio de la fe solo en Jesucristo. Y Santiago, en la otra cara de la moneda, se opone a la creencia que con solo decir que tengo fe, ya soy salvo y que no tengo que hacer nada más. No tengo que vivir en santidad, no tengo que vivir obedeciendo al Señor. Hay una palabrita técnica que es el antinomianismo, que afirma que ya que estoy en la gracia y que ya no tengo que hacer nada, ya soy salvo. Pero lo que afirma tanto Santiago como Pablo es que cuando el Señor realmente ha regenerado por gracia a una persona y solamente por la fe en Cristo, esa persona ahora es una nueva criatura, ahora está unida a Cristo, ahora está siendo moldeada por Dios mediante su palabra. Dios creará en él nuevos anhelos, nuevos deseos, el deseo de abandonar una vida anterior de pecado, el deseo de servirle por amor a él que le salvó, el deseo de obedecerle en todo. No somos perfectos, aún reconocemos que estamos en la carne y que aún pecamos, y por eso tenemos que ir cada día al trono de la gracia a recibir el perdón y la ayuda necesaria para soportarnos. Pero ahora tengo el deseo, Señor, ayúdame porque te amo, por lo que tú has hecho por mí. Y por eso ahora el creyente que ha sido salvo tiene ese deseo de obedecer a Dios en todo. ¿Saben ustedes cuál fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en aquel aposento alto, como una evidencia de que realmente le estaban amando? Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. En el momento en que el Señor Jesús salvó a Zaqueo, Zaqueo era un recaudador de impuestos, aquella fe salvífica produjo algo en Zaqueo. En Lucas 19:8 leemos lo siguiente. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya en ese momento ya Cristo lo había salvado por gracia. Pero él le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Él mostró la evidencia de esa fe. Se arrepintió de sus pecados y ofreció lo que él tenía para dárselo a otros. Así que Santiago lo que está afirmando en su texto es que una simple opinión personal de que se tiene fe no hace a nadie salvo. Hoy muchos creen que son salvos por decir que son cristianos. Otros creen que son salvos porque un día levantaron la mano cuando hicieron un llamado para venir al altar. Otros creen que son salvos porque decir simplemente que son evangélicos, como si el ser evangélico fuese aquí ya la prueba del algodón para decir que ya estamos escritos en el libro de la vida. Otros dicen que son salvos porque ya son protestantes. Santiago dice, ninguna de esa opinión salva a nadie. Ninguna. La fe que dices tener tiene que ser consistente con una vida de piedad. Tiene que tener evidencias externas que muestren la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que tener una vida nueva de piedad. Y eso solamente sucede cuando realmente el Señor te ha salvado por gracia y por medio de la fe. Porque cuando naces de nuevo, el Señor produce en ti esas buenas obras a través de su palabra, mediante el Espíritu Santo, arrepentimiento, obediencia a la palabra, santidad, obediencia por amor a Cristo. Si nada de eso existe, esa fe que dices tener no es salvífica. Le está diciendo a estos hermanos Santiago. La siguiente evidencia de una fe que no salva es la de una fe que no muestra compasión. La fe sin compasión. Fíjate lo que Santiago sigue afirmando. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, para mostrar esta
este punto de que una fe muerta no va a mostrar compasión, usa una ilustración para mostrar la ausencia de piedad práctica. Fíjate, la ilustración es muy expresiva, es clara, creo que hasta ni siquiera hacía falta explicarla. Por un lado muestra la inutilidad de las palabras de compasión, porque aquel supuesto creyente empieza con unas palabras de compasión: vayan en paz, en otras palabras, que Dios te bendiga. Y esa palabra parece, wow, qué hombre, cómo ama, qué compasión está mostrando por aquellos necesitados. Pero se queda ahí. Aquella palabra de compasión, dice Santiago, no sirve de nada cuando no hay una ayuda práctica. Esto ilustra la verdad anterior de que la fe sin obra es inútil. ¿De qué servían aquellas palabras? ¿Calentaron al hermano? ¿Dieron de comer al hermano? Pues de la misma manera, una fe, cuando realmente no es salvífica, sino de palabras, no sirve de nada. Pero también esta ilustración que da Santiago nos muestra que una falta de compasión es otra evidencia de una fe que salva. Y fíjate lo que está contando aquí Santiago. Ven caminando a dos hermanos, un hermano y una hermana, quizás fueran un matrimonio, lo más seguro. Y son personas que están en una extrema necesidad de lo más básico. No está hablando de que no tenía un móvil, no está hablando que no tenía unos zapatos de marca, no tenían ni con qué abrigarse, ni tenían qué comer. Ante lo más básico. Y ante esa situación doblemente dolorosa, la respuesta que da aquel supuesto creyente que decía tener fe es triplemente terrible. Les bendice, vayan en paz. Y luego les dice, caliéntense y sáciense. En otras palabras, les está diciendo, hermano, hermana, haz por ti mismo lo necesario para salir de esta situación. Espero que te vaya mejor, que Dios te bendiga. Esa buena intención aparente esconde realmente un corazón no regenerado. Esa respuesta realmente es una respuesta despiadada, que muestra un total desinterés por el bienestar de aquellos hermanos. Santiago dice, ¿de qué sirve esto si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Vuelve a preguntar Santiago, la misma palabra que en el versículo anterior. ¿De qué sirve ese buen deseo? ¿De qué sirve aquellas palabras? Mira, ni aprovecha el hermano necesitado, ni tampoco te aprovecha a ti, solamente te está engañando, porque estás alardeando de tener fe con esa buena palabra de buena bendición, pero no lo estás confirmando, no hay una obra externa de amor por aquellos hombres, por aquellas personas en necesidad. Aquella acción carente de misericordia, ¿qué mostró? Pues mostró la falsedad de la fe de aquel supuesto creyente. Esa fe no valía de nada delante de Dios. Son como esos árboles frondosos, pero que no tienen fruto. ¿Para qué están los árboles? Sino para dar fruto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que es como esa apariencia de piedad, pero que con sus actitudes niegan la eficacia de ella. El amor desinteresado, el amor compasivo, y esto es una cosa que me impacta, la palabra compasión no existe en textos seculares de la época de la palabra del Señor. En la época del Señor Jesús y de los apóstoles, esa palabra compasión era una palabra fea, era casi como un insulto. El ser compasivo era un insulto, de hecho. Y es en la Escritura donde vuelve a tener la idea clara de qué significa. Ser compasivo es un amor desinteresado, misericordioso. Recuerda lo que vimos la semana pasada cuando el Señor ilustró esa compasión, ese amor compasivo con el buen samaritano. El apóstol Juan escribe en su primera carta en el capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es inexplicable. Es otra palabra fea. Es un oxímoron. Es una contradicción en sí misma. Si hay amor de Dios en el corazón de un creyente, es porque Dios previamente ha puesto ese amor en esa persona, porque le ha dado vida eterna, porque antes estaba muerto en sus delitos y pecados.
Y ahora ese mismo amor de Dios que está en ese hombre, en esa persona, en ese creyente, va a moverle para que de manera invariable se preocupe por sus hermanos en necesidad. No tiene sentido decir que yo soy creyente si luego no muestro ese amor a través del cual el Señor me salvó. Si eso sucede, solamente hay una realidad: el amor de Dios nunca te ha salvado y sigues condenado. Nunca has sido un creyente realmente. Porque la gracia de Dios, la fe de Dios, es motivada por su amor. Porque Él nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos ver que somos sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La motivación fue el amor. Lo que motiva la gracia del Señor para salvarnos, lo que motiva la gracia de la fe del Señor para tener fe y creer en Él, es su amor. Si no mostramos amor, no hay salvación. Por esa razón el amor compasivo fluye de una fe que realmente es salvífica. Si eso no es así, continúa Santiago, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Con esa palabra muerta en sí misma, o esa frase muerta en sí misma, lo que Santiago no está afirmando es que alguna vez esa fe estuvo viva y que después murió. Porque si eso fuera así, es como afirmarte de que la salvación se puede perder. En un momento alguien fue salvo y después dejó de serlo, algo que contradice toda la Escritura. Lo que está hablando es que esa fe es inútil, no sirve de nada, es como si fuera un cadáver. La fe de quienes no sienten afecto entrañable por las necesidades de los hermanos, de un prójimo, es una fe que está simplemente en la mente, pero que está vacía de contenido, de sustancia, que incluso se disfraza de una piedad aparente, quizás con buenos deseos, como aquel hombre, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero luego, de manera práctica, ni hay piedad, ni hay amor, ni es considerada. Incluso el amar, el cuidar, se considera una carga. Cuando sirves al Señor, ¿alguna vez te has planteado, ¿lo hago por amor? Digo, otra vez me toca a mí. Cuando puedes servir a tus hermanos, ¿lo haces con un gozo porque puedes servir a tus hermanos o dices, qué fastidio, ahora tengo que hacer esto? Si es el segundo caso, examínate. Examínate. Servir a los hermanos es de gozo para un creyente. No puede haber un creyente que con un don se cruce de brazos esperando que otros hagan algo. Señor, heme aquí, ¿qué quieres tú que yo haga? A mí me encanta ese pasaje de Isaías. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que yo haga? El amor práctico, motivado por la piedad, por la compasión, que es ese amor que hemos recibido del Señor Jesús, va a mover a un creyente, va a hacer que esa persona viva conforme a la fe verdadera. Pero cuando eso no sucede, realmente esa fe es infructuosa, está muerta, dice Santiago, es inútil, no sirve de nada. Santiago hasta ahora nos ha dado dos características de una fe muerta, de una fe inútil. La primera, la que está basada en la propia opinión; la segunda, la que no siente compasión. Y la tercera es la de una convicción superficial. Una convicción superficial. Esta es la parte más compleja. La convicción superficial. Fíjate lo que sigue diciendo Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, no vale como evidencia de una fe salvífica el afirmar ciertas verdades bíblicas. Y Santiago presenta este punto a través de lo que parece ser una respuesta que él mismo tuvo que dar a alguien que puso en tela de juicio todo lo que él estaba enseñando acerca de la realidad de una fe salvífica. Y de que esa fe realmente, si es salvífica, va a generar obras.
En cambio, hay otros comentaristas que afirman que simplemente es una conversación imaginaria que Santiago, en otra ilustración, usa para poner en relieve, en escena, a dos creyentes que tienen dos posturas distintas respecto a cómo entender las obras y cómo entender la fe. Y que Santiago usa esa ilustración con el propósito de enseñar el punto de que una mera aceptación intelectual de verdades bíblicas no es una evidencia de una fe salvífica. Pero sea como fuere, sea que Santiago esté respondiendo a unos hermanos que no estaban de acuerdo con lo que él dijo, o sea una ilustración, el punto es el mismo. Y el punto es que afirmar ciertas verdades bíblicas no es evidencia de que tu fe es salvífica, de que tu fe sea salvífica. Y fíjate cómo se desarrolla la conversación. Esto es muy importante para poder entender el punto de Santiago. Mira cómo se desarrolla. Si tienes a mano tu Biblia, me gustaría que la siguieras para que veas que no me estoy inventando nada. Santiago comienza diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, uno de los interlocutores afirma que tiene fe, el otro afirma que tiene obras. Y el que dice tener obras, le dice al que afirma tener fe, muéstrame tu fe sin tus obras. Ese muéstrame también se puede traducir, oye, hazme visible, preséntame de alguna manera clara, visible, esa fe, que yo, sigue diciendo, te mostraré mi fe por mis obras, te pondré en evidencia cuál es mi fe. En otras palabras, la fe de alguna manera tiene que hacerse patente. La fe tiene que hacerse visible aún a otras personas. Esto no se puede llevar en oculto, no es algo íntimo, se tiene que evidenciar. Pero sigue la conversación. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Es la argumentación del que afirmaba tener fe, pero tenía obras. La argumentación del que afirmaba tener fe, pero no tenía obras, para hacer visible su fe, ¿cuál era? Oye, yo creo que Dios es uno. Es mi convicción teológica, es mi ortodoxia bíblica. A lo que le responde el que mostraba su fe por sus obras. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. El punto de Santiago es hacernos pensar. ¿Puede tener las convicciones teológicas, la ortodoxia bíblica, que mostrar necesariamente de que nuestra fe es salvífica? Es una buena pregunta. Mi convicción teológica, el creer que Dios es uno en tres personas, ¿eso me va a salvar? El creer que Jesús murió en una cruz, ¿me va a salvar? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Es una muy buena pregunta que hace aquí Santiago. Respuesta, no. ¿Por qué? Porque también los demonios lo creen y no dejan por eso de ser demonios. Siguen condenados. Ahora cuidado con esto. Vamos a trazar con precisión la palabra, si es posible. Cuidado con esto. Hay que entender bien lo que Santiago está diciendo o afirmando y lo que no está diciendo. Primero veamos lo que no está diciendo con este ejemplo. Santiago con este ejemplo no está afirmando de que se puede ser salvo sin tener convicción teológica cristiana. Es decir, que cualquier religión puede salvar. Con creer que hay un Dios, ya con eso soy salvo, porque si no tengo que tener ninguna convicción teológica, bueno, Santiago no está afirmando eso. Si eso fuera así, si Santiago estuviera afirmando de que no hay que tener ninguna convicción teológica cristiana para ser salvo, entonces Santiago entraría en contradicción con toda la Escritura. Porque solamente dice la palabra, hay salvación en Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo. Hay que tener esa convicción teológica para poder ser salvo. Pablo escribió en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la salvación viene por reconocer ante Dios y con convicción pública que Cristo es Dios y que se cree en Él. En otras palabras, tener la certeza de lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios. Si no se tiene esa certeza, no se es salvo.
Hay que tener esa convicción bíblica. Hay que tener la convicción bíblica de que Él es el único Dios vivo y verdadero, de que no hay más Dios fuera de Él. Y de creer que ese Dios vivo y verdadero dice en su Evangelio, a través del cual se ha revelado mediante su Hijo Jesucristo, que todo hombre es pecador, que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados, que todo hombre es reo justo de estar condenado en el infierno, sufriendo la ira eterna de Dios por esos pecados, y que necesita un salvador de esos pecados, porque por sí mismo no lo puede salvarse, y que por esa razón el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para morir en una cruz para el perdón de todos los pecados de todos aquellos que se arrepienten y que le aceptan como Señor y Salvador, y que resucitó al tercer día para justificación. Si no crees esta verdad del Evangelio, esta convicción bíblica, si no tienes esta convicción bíblica, no eres salvo. Estás condenado. Por eso Pablo afirmó que no se avergonzaba del Evangelio, es decir, de las palabras, de la convicción de que transmite la palabra de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Por esa razón, si hoy tú estás aquí hoy y nos visitas, y sigues viviendo en tus pecados, sigues estando muerto en tus delitos y pecados, arrepiéntete, y ten la convicción de que el único que te puede salvar es Jesucristo. Él es el único que puede salvarte. Acéptalo en tu vida como tu Señor y Salvador y entonces serás salvo. Tienes que tener esa convicción, si no, estás condenado. Entonces, esto no es lo que Santiago está afirmando, porque sin esa convicción, sin esa fe en ese Evangelio, no hay salvación. Entonces, ¿qué es lo que Santiago está afirmando cuando afirma que una convicción teológica por sí misma no muestra necesariamente una fe salvífica? Santiago está diciendo que tener ortodoxia teológica, y por medio de la cual, como hemos visto, el creyente ha venido a salvación, esa ortodoxia tiene que necesariamente dar fruto. Y tiene que dar fruto por medio de las obras. Está diciendo, la creencia universal que afirma que para que haya salvación solo basta con decir en que tengo una ortodoxia teológica, como el creer que Dios existe, como creer que Él es uno, si crees que con eso ya es suficiente para ser salvo, eso es falso. Falso. Porque el problema del que dice tener esa fe es que se ha quedado en esa ortodoxia bíblica. Y no avanzó ahí, se quedó. Y el punto, Santiago lo muestra diciendo, tú crees que Dios es uno. ¿Sabes lo que es eso? Eso es la Shema judía. Recuerda, su audiencia era judía, así que ellos entendían perfectamente a qué se refería Santiago con tú crees que Dios es uno. La Shema, ¿qué es? La Shema judía es la afirmación de la singularidad de Dios. Para el judío, recitar esta Shema, digamos, para lo que es para ellos este mandamiento, el decir Dios es uno, para ellos es una evidencia de su salvación. Nada más que por afirmar que Dios es uno, para ellos ya consideran con esto, ya soy salvo. ¿Dónde está esta afirmación? Deuteronomio 6:4. Por favor, si tienes a tu mano la Biblia, te invito a que la abras porque esto es muy importante. Esta Shema, esta verdad, que hay que creer, cuidado. Santiago no está afirmando de que esto no es necesario para ser salvo. La Shema en 6:4 en Deuteronomio dice el Señor, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Si recuerdan, y si no lo recuerdas, pues déjame recordártelo, y si no lo sabes, déjame que te lo explique. Moisés escribe su Pentateuco a la segunda generación de Israel. Ya la primera generación que había salido de Egipto había muerto en el desierto, vagando 40 años debido a su incredulidad, a su dureza de corazón. Así que lo que están ahora a punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida es la segunda generación, jóvenes que no sabían de dónde venían. Y que lo que hace Moisés escribiendo el Pentateuco
es mostrarle toda la realidad desde el principio, desde Génesis 1. Israel iba a entrar a un lugar donde estaba habitado por multitud de pueblos que eran politeístas, que tenían dioses hasta debajo de las piedras. Le pegabas una patada a una piedra y salían 10 dioses debajo de esa piedra. Entonces lo que hace Moisés es decir a esta gente, Dios es uno, no hay más Dios fuera de él. Y esto tienes que creerlo firmemente cuando entres en la tierra prometida. Es fundamental para tu vida y para tu salvación. Y es lo que describe aquí. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ¿cuál era el problema del judío? Que ellos se habían quedado en esta creencia, en esta ortodoxia, pero no habían continuado con la demanda de creer esto. ¿Dónde está la demanda de tener fe en que Dios es uno? ¿Muy lejos? No, en el versículo siguiente, Deuteronomio 6:5, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En otras palabras, si realmente la creencia bíblica de que Dios es uno es para salvación, eso se va a demostrar en que ellos iban a amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Si ellos se quedaban en la ortodoxia bíblica, pero luego eso no se evidenciaba en que iban a amar a Dios por encima de todas las cosas, da igual lo que creyeran, da igual. ¿Ves cómo Santiago está diciendo cómo la fe verdadera mueve a amar a Dios, mueve a amar al prójimo como a ti mismo? Hoy día, de manera similar, tristemente, muchos afirman que para tener evidencia de ser salvo solo hay que creer, que no hace falta nada más. Venden una fe barata, una fe que no tiene por qué tener obras, no tiene que haber una santidad práctica, no tiene por qué haber amor a Dios. Ya creíste, levantaste la mano, ya vive tranquilo, no pasa nada. No tengo por qué formar parte de ninguna iglesia, no tengo por qué poner al servicio de esa iglesia donde el Señor me ha puesto y por amor mis dones, como dijimos antes. Ya creí en Dios, ya sé que Jesucristo se hizo hombre y murió en una cruz, ya soy salvo. Pero no hay más evidencias. Esa creencia, dice Santiago, es falsa, porque los demonios también lo creen y tiemblan. Dice un comentarista, la fe en Dios por medio de Jesucristo es una certeza que fluye de nuestros corazones, emana de nuestras mentes y se traduce en hechos. Una fe vibrante en palabras y obra hablada y ejecutada por amor a Dios y a nuestro prójimo, esa es la fe que salva. Santiago nos ha presentado en esta porción 3 características de una fe que nos salva. Y lo hizo con todo el amor del mundo para que aquellos se examinaran. Porque es terrible que uno viva creyendo que es salvo y no lo es, simplemente porque afirma en su opinión personal de que lo es, o porque simplemente tiene buenos deseos por otras personas pero no hace nada por ellos, o porque simplemente alguna vez entendió que Dios es uno. No, hermanos. Esto no es una llamada de atención, porque no somos quienes. Véanlo como una llamada de amor, como Santiago. Examínense. ¿Realmente la fe que dices tener es salva? ¿Realmente amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Realmente amas al hermano que tienes a tu lado en este momento? ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a amarle? Examinémonos cada uno. La experiencia personal, el creer que Dios existe, eso no salva a nadie. Tiene que haber una evidencia andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para todos sus hijos. Si realmente has nacido de nuevo, si realmente el Señor te ha regenerado, si realmente el Señor te ha mostrado su amor, le vas a amar con todo tu corazón.
querrás andar conforme, como decía el salmista, en tus mandamientos, conforme a sus preceptos. Santiago llama a todos los creyentes a examinarnos, a examinarnos. La salvación solamente es por gracia y por medio de la fe, solamente por Cristo. Algún día estaremos delante de Dios solo y exclusivamente por sus méritos. Pero gracias, Señor, porque ahora puedo vivir esa realidad amándote y amando a mis semejantes y obedeciendo tu palabra. Y esto no es porque yo tenga esas fuerzas, sino porque tu gracia, Señor, también se manifiesta en mi obediencia. Somos hechura suya, recuerda el apóstol Pablo. Recuerda que eres criado en Cristo. Y recuerda que lo has sido hecho para ser, para vivir en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos por amor a Él, por amor a nuestro Señor en ellas. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no vivimos conforme a la fe que tú, Señor, nos has dado y a través de la cual nos has salvado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no mostramos esa gracia a través de la cual también, Señor, tú derramaste en tu Hijo Jesucristo por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de que realmente somos hechuras tuyas, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para mostrar, Señor, al mundo que tú eres vivo y verdadero, para mostrar con nuestras vidas de que realmente tú eres un Dios vivo, de que tú reinas y de que tú quieres, Señor, de que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad y sean salvos. Te suplicamos que nos ayudes como iglesia a vivir amándote con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, Señor. A desear amar al prójimo que tenemos a nuestro lado como si fuéramos nosotros mismos. A vivir la fe. Ayúdanos, Señor, a realmente seguir el ejemplo de Cristo. Porque no tenemos que imitar, no tenemos que inventar nada, Señor, de este mundo. No tenemos que amar como el mundo ama, ni tenemos que sentarnos a pensar cómo debemos de amar, tenemos simplemente que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Que ese ejemplo que nos salvó, ese sacrificio que nos hizo ser aceptos delante de ti, sea también, Señor, lo que motive nuestra vida, lo que haga que vivamos una vida, Señor, que te agrada. Cuida también y te suplicamos por las almas que nos acompañan. Ten misericordia de ellos también, Señor. Por aquellos que aún no han doblado sus rodillas ante ti. Y que tú también, Señor, les salves para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.